Bueno, buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga, bienvenidos. Bueno, ahora como que ya se nos está haciendo costumbre decir que somos poquitos, pero benditos. Bueno, bienvenidos ustedes que están aquí el día de hoy, que nos acompañaron. No les dio miedo el frío, ya empieza a ser friecito, ya está fresquecito, pero gracias a Dios aquí estamos. Y bueno, también les damos la bienvenida a los que nos ven a través de la transmisión del Facebook. Y pues como cada jueves vamos a continuar con nuestro discipulado y la serie que estamos viendo, Los Nombres de Dios. Que bueno, así le hemos puesto, ¿verdad? Pero en sí pues no son prácticamente nombres, sino diríamos títulos. Pero bueno, en la mayoría de los estudios que se han hecho sobre este tema, pues así se dicen, los nombres de Dios. Y vamos a continuar el día de hoy con el tema número 7. Y bueno, antes de empezar nada más les recuerdo que está el próximo domingo el servicio general para que los que gusten acompañarnos pues se anoten y pues puedan estar aquí acompañándonos. El domingo pasado hubo pocos hermanos asistiendo. Esperemos que pues podamos estar un poquito más, ¿verdad? Decía el pastor, no queremos presionarlos, pero si pueden venir, pues aquí los esperamos. Entonces, continuamos con la serie Los Nombres de Dios. El tema de hoy es el número 7. Y quiero que me acompañen ahí en el libro del Génesis. Génesis capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 6. Bueno, Génesis 17, versículo del 1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Vamos a orar, mis hermanos. Dios Todopoderoso, te bendecimos y te glorificamos hoy en este día, y te damos las gracias por el día de hoy que nos has dado de vida como una oportunidad más para servirte, para gozarnos en tu presencia y para recibir tu instrucción, Señor. Estamos aquí dispuestos con el corazón y nuestra mente abiertos para que tú nos hables el día de hoy y nos des a conocer tu voluntad, Señor. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos das de estar el día de hoy aquí en tu presencia, disfrutando de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de todos los beneficios que has tenido para con nosotros, porque eres Dios grande, bueno y misericordioso. Te bendecimos y te damos las gracias y te pedimos que avives tu Espíritu Santo en nuestro corazón para que tengamos discernimiento y podamos entender la palabra que hoy nos traes, Señor. Y como siempre te lo he pedido, que tu palabra se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, les digo, el tema número 7. Si pusieron atención a lo que leímos, bueno, tiene que ver con Dios Todopoderoso. En hebreo es el Shaddai. Y este
Este nombre Dios mismo se lo reveló a Abraham cuando lo llamó para iniciar lo que en ese tiempo fue el pueblo de Israel, o lo que sería el pueblo de Israel. Abraham me he escuchado una palabra por ahí, no me gusta, pero bueno, la voy a decir. Abraham era un pagano, no conocía de Dios y Dios mismo le llamó. Abraham venía de la descendencia de Noé después del diluvio. Y bueno, de entre todos los descendientes, ahí en este momento Dios llamó a Abraham para que iniciara él lo que les digo, ahora conocemos nosotros como lo que fue el pueblo de Israel. Desde un principio de la creación, desde Adán hasta Abraham, el nombre de Dios con el que iniciamos esta serie, si ustedes lo recuerdan, el gran yo soy, o yo soy el que soy, no había sido revelado. Ese se lo reveló Dios a Moisés, cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Obviamente nosotros hemos visto el nombre de Jehová, ¿verdad?, que es el nombre o el equivalente a yo soy, desde el principio de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque fue Moisés el que escribió estos libros que conocemos como la Torá o el Pentateuco o los libros de la ley. Bueno, hay diferentes formas que se les conoce. Y obviamente como fue Moisés el que escribió esto, la Torá está atribuida a Moisés, pues él escribió el nombre desde el principio, pero viéndolo de una manera más, pues como les diré, si nos enfocamos más en una realidad, el nombre que Dios le reveló primeramente a Abraham fue este. Yo soy, dice ahí en el versículo 1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fueron las palabras que Dios le dijo a Abraham. Y bueno, vemos en el versículo 5 que Dios, haciendo un pacto con Abraham, le cambia el nombre. El nombre era Abraham, que quiere decir Padre enaltecido. Esto es lo que significa Abraham. Dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces Abraham significa eso precisamente, padre de muchedumbre de gentes. Hay una diferencia ahí, y Dios lo hizo por el pacto y la promesa que había hecho a Abraham. Pero quiero que pongan atención en algo. Cuando Dios le manifestó esto a Abraham, dice que era de 99 años. En ese tiempo ya el promedio de vida ya había bajado muchísimo y prácticamente Abraham era un anciano y tenía una esposa pues contemporánea también, diríamos ahora adultos mayores, ¿verdad? Y luego Sara que era la esposa de Abraham, era estéril. Y entonces Dios le manifiesta, o se manifiesta a Abraham de esta manera: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. ¿Qué significa esto de Shaddai? ¿O qué nos recuerda? Nos recuerda que Él es todopoderoso y que lo que hizo con Abraham fue mostrar el poder. ¿Por qué? O su poder. Porque les digo, Abraham era de edad avanzada, de igual manera Sara, y ella era estéril. Entonces prácticamente diríamos que para los hombres era imposible que esto sucediera.
Sin embargo, Dios le habló a Abraham con estas palabras. Prácticamente le estaba diciendo: para mí no hay nada imposible, y te he prometido ser padre de muchedumbre de gentes, aún en tu edad, porque yo soy todopoderoso. Para mí no hay nada imposible. Eso es lo que significa el Shaddai, el todopoderoso. Mis hermanos, Dios es el Dios de los imposibles. Habrá muchas situaciones que nosotros podemos vivir que para nosotros resultan difíciles, complicadas, y de repente nos encontramos con situaciones con las que decimos de esta manera: no hallo la puerta, no hallo la salida. Pero si nosotros confiamos en Dios, en su poder, pero también en su soberanía, porque debemos de considerar en este momento, diríamos así, considerar estos dos atributos de Dios, que no solamente es todopoderoso, sino también es soberano. ¿Qué significa esto? Que Él actúa con su poder como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios y tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué significa? Que para Dios no es nada, o no hay nada difícil, nada imposible. Jeremías 32, versículo 26 y 27 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fueron las palabras de Dios a Jeremías. ¿Habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Significa también que todo lo puede. En Mateo 19, 25, 26, Mateo capítulo 19, versículos 25 y 26, dice de esta manera: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿A qué se estaba refiriendo en este momento Jesús? Porque son palabras de Jesús. Resulta que estaban hablando de la salvación, de que si los ricos se podrían salvar. Y Jesús decía, si ustedes leen ahí el contexto, Jesús decía que era muy difícil para un rico salvarse. Y aquella famosa frase, ¿verdad?, que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico se salvara. Entonces vienen estas palabras de los discípulos. Oyendo estos, los discípulos se asombraron y dijeron: pues entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Estaba hablando de la salvación, y ciertamente para nosotros como hombres la salvación es imposible. Sabemos perfectamente que el veredicto de Dios es que somos culpables, somos pecadores, y que nuestro destino era la condenación eterna. ¿Qué hacer para salvarnos? Nosotros no podíamos hacer nada. Y hasta la fecha no podemos hacer nada. Aunque hay alguien por ahí, o algunos, que creen que sí se pueden salvar por sí mismos. O cuando menos eso les han enseñado. Sí, tenemos que reconocer que Jesús es el Señor y es el Salvador, dicen por ahí. Pero el sacrificio de Jesús para ellos no bastó. Tenemos que hacer obras. Y luego agarran por ahí de pretexto la misma palabra, sacando los versículos de contexto, como es costumbre de muchos, diciendo que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, las buenas obras que Dios preparó
para que anduviésemos en ellas, es para los que ya son salvos. Las obras no son para salvarse, porque pues por ahí algunas religiones enseñan eso, ¿verdad? Si te quieres ir al cielo, pues pórtate bien, sé buena persona, sé buen hijo, sé buen padre. Mis hermanos, claro que tenemos que ser todo eso, pero la salvación no es por causa de eso. La salvación no es porque hagamos penitencia. La salvación no es porque otros oren por mí o porque otros hagan obras en beneficio mío para yo salir de ese espacio que le llaman, donde uno se va a purificar por un tiempo para luego participar de la gloria de Dios. En concreto le llaman que purgatorio. Eso no existe, mis hermanos. Eso no es bíblico. La Biblia es totalmente clara. Nadie se puede salvar por sí mismo. Por eso necesitábamos un Salvador. Y solo eso fue posible para Dios. ¿Usted cree que Jesús fue el único que murió en la cruz? No. Muchos antes que Jesús murieron en las cruces. Era un tormento dedicado o preparado para los peores criminales de ese tiempo. Y después de Jesús, muchos siguieron muriendo en la cruz. Pero el único sacrificio perfecto fue el de Él, porque Él no tenía pecado, Él fue sin mancha. Pero como Pablo escribió a los Corintios, el que no era pecado, Dios lo hizo pecado, para que en su cuerpo fuera destruido nuestros pecados, o fueran destruidos nuestros pecados. Nosotros no podíamos salvarnos, o el pueblo de Israel en ese tiempo no se podía salvar por cumplir la ley. Era imposible. La ley solo servía para demostrarnos que somos pecadores. Y no podíamos salvarnos, pero por eso dijo Jesús estas palabras. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Solo es el Salvador Él, nadie más. Como diría ahí Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En ninguno otro hay salvación. ¿Qué más significa que Dios es todopoderoso o omnipotente, diríamos? Significa que Él no necesita ayuda de nadie. Su palabra es suficiente para obrar maravillas. Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mis hermanos, Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que tiene autoridad para crear de la nada, o el poder para crear de la nada, solamente con el poder de su palabra. Él es el único. Él creó todo, nada más por su voluntad y en su poder. Por eso dice ahí en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También significa que Dios, siendo todopoderoso, siendo el Shaddai, el omnipotente, significa que Él no está cansado, nunca se cansa, ni se desanima, ni se debilita. En Él siempre hay poder. Siempre. No vaya a pensar usted que porque la Escritura dice que si Él creó todo en 6 días y descansó el 7º día, es porque estaba cansado. No, no significa eso. Significa que como ya había terminado la creación, dejó de hacer, dejó de crear. Pero no significa que estaba cansado. Él no se cansa. Si se cansara, pues no sería Dios, no sería todopoderoso.
Dice Isaías 40, 26, 28. Isaías 40, 26, 28. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta su ejército y a todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué significa esto? ¿O de qué nos está hablando aquí Isaías? Levante usted en una noche así despejada, y si pudiera irse al campo un día donde no estorben las luces de la ciudad, y voltea hacia arriba, cómo se ve el firmamento, el cielo, multitud de estrellas, galaxias, todo creado por Dios, y algo portentoso, algo poderoso. Dios llama a cada una de su creación, a eso se refiere el ejército de los cielos. Todo cuanto existe, todas las galaxias, los planetas, las estrellas, Dios les ha puesto nombre. Y solo Él los conoce, obviamente. Pero Él sabe la ubicación de cada uno y cómo se llaman, porque Él mismo les puso nombre. Dice, Él saca cuenta de su ejército y a todos llama por su nombre y ninguno faltará. ¿En quién puede haber ese poder o esa grandeza? Solo en nuestro Dios. Continuando ahí en el versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que Él, el Dios eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué significa esto? A veces para nosotros es inconcebible, o como dice el pastor Chuy Olivares, llega el momento en que se nos funden los fusibles, porque no alcanzamos a comprender cómo es posible que Dios pueda nombrar a cada uno de los astros, de las estrellas, de las galaxias, por su nombre, cuando nosotros ni siquiera los podemos contar. Y también esto me asombra, o me asombro yo en el momento que alguien, un ser humano, pecador como usted y como yo, se crea omnipotente. Y déjeme decirle que ahorita hay muchos por ahí diciéndose omnipotentes, argumentando que ellos tienen el poder con su palabra. Y usted los ha escuchado. Porque en mi boca hay un milagro. Y luego nos hablan de la autoestima, ¿verdad? Busca el campeón que hay en ti, y como tú eres el campeón, tú lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible. Solo es que te lo propongas y lo declares y lo decretes y será hecho. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Luego se los platico. Pero no de la palabra de Dios. El único que tiene el poder para eso es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poderío de nuestro Dios o la omnipotencia de Dios? Se manifiesta en el dominio que tiene sobre las fuerzas de la naturaleza que Él creó. En una ocasión, si se acuerdan ustedes y han leído el Evangelio, iban en una barca los discípulos con Jesús, y Jesús iba ya en el rincón dormido. Y los discípulos lo despiertan. Señor, despierta que nos hundimos, ¿verdad? Temerosos por la tempestad, que se fueran a hundir. Pues yo no sé por qué tenían miedo, pues si eran pescadores, supongo que sabían nadar, ¿verdad? Pero tuvieron miedo y despertaron a Jesús.
Y Jesús lo reprendió, obviamente. ¿Pero qué hizo? Calmó la tempestad. Aplacó me imagino que los truenos, la lluvia, las olas, con el poder de su palabra, pues todo se apaciguó. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que hasta la tormenta le obedece? Así dicen muchos, ¿verdad?, que se creen dioses. Yo solamente declaro y será hecho. Confiesa positivamente y será hecho. Bueno, son de las doctrinas falsas que circulan por ahí en estos tiempos. Dice Job 38, 8:11. Job 38, 8:11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién es el que manda la lluvia y cesa la lluvia? ¿Quién es el que tiene el control de toda la naturaleza? Dios. Solo Él. Mis hermanos, a veces somos faltos de confianza, somos faltos de fe, porque no conocemos quién es Dios. Si le conociéramos como Él es, con todos sus atributos, con todo su poder, viviríamos confiados a pesar de las circunstancias. Viviríamos confiados. Tal vez tenemos que aprender más de la palabra, conocerle a Él cada día más. Bueno, ya se lo mencionamos tanto el pastor como yo, que es el propósito de estas series, la que ya terminó, que eran los atributos, y ahora lo que estamos viendo todavía con los nombres de Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios. La omnipotencia de Dios se manifiesta también en la preservación del orden de todo el universo, mis hermanos. Ahí está manifiesta el poder de Dios. Cómo Él creó todas las galaxias, el universo, todo. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. También me sorprendo cuando personas creen en los signos zodiacales, por ejemplo. Hablan de las conjunciones, de que Piscis, de que Acuario, son constelaciones. Y lo asombroso y lo absurdo también es que le atribuyan poder a ellos, a la creación y no al creador. ¿Cómo es posible que yo pueda pensar o que gente pueda pensar, pues yo nací el 10 de septiembre de 1961, soy Virgo? Entonces, hasta me sé mi signo zodiacal, Soy Virgo. Y bueno, a ver, vamos a ver qué dice el horóscopo de hoy. Virgo, para este día, etcétera. Ustedes ya se la saben. ¿Cómo es posible que creamos que los planetas, que las constelaciones, que la creación de Dios tenga una influencia o un poder sobre nosotros? Es ridículo, pero hay quien lo cree. Y no salen de su casa si no leen su horóscopo, para ver qué les depara el destino el día de hoy. Mis hermanos, ¿saben cómo se sostiene todo el universo con ese equilibrio? Sí hay unas fuerzas
que Dios mismo estableció sobre las galaxias, sobre los planetas, sobre las estrellas. Si pensamos nada más en el sistema solar, ¿qué es el sistema solar? Bueno, es una estrella, el Sol, donde alrededor de él, en órbitas, están los planetas. Usted ya estudió geografía e historia también. ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo giran en una órbita constante, sin salirse, sin acercarse, sin alejarse? A través de las fuerzas gravitacionales. Y Dios estableció esas fuerzas para determinar la armonía o el control o el equilibrio del universo, pero no para que influyan sobre usted. O no para que tengan un poder sobre usted. No. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales en la Luna con la Tierra. Usted conoce y sabe que en el mar la marea baja y sube. Es cuestión de la fuerza gravitacional de la Tierra con la Luna. Pero eso ¿puede influir en usted? ¿O debería de influir? No. Déjeme decirle que, sin embargo, en muchos sí influye. ¿Pero por qué? ¿Porque hay un poder en ellos? No. Simplemente porque a veces nuestros estados de ánimo no están equilibrados también, por muchas situaciones. Y hay quienes viven a las orillas del mar, en las playas, ciudades que están ahí al nivel del mar, y cómo se molestan, se enojan cuando la marea sube o baja, porque les impide hacer algunas cosas. ¿Sí? Sí sabe de eso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que esas fuerzas naturales ejerzan un dominio sobre nosotros? Lo que pasa es que nosotros mismos no tenemos dominio sobre nosotros, cuando debería de existir. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, usted lea, por ejemplo, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, ahí en el capítulo 5 y 6. Lea esos capítulos y se dará cuenta de lo que le estoy hablando. Pero Dios es el único que tiene el control. Él estableció esas fuerzas. Dice aquí la palabra que Él cuelga a la tierra sobre nada. Sí, pues está sobre la nada. Pero ¿cómo se mantiene ahí? Ya le dije. Estamos dando clases aquí de geografía e historia. Mis hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. Y estamos hablando de que Dios es poderoso. ¿Cómo, de qué manera o de qué otra manera se manifiesta el poder de Dios en los milagros y prodigios que Él ha hecho en los seres humanos? Usted ha visto en la palabra, sobre todo en el Evangelio, cómo Jesús hizo milagros, hizo maravillas. De igual manera, créame, ahora en este tiempo muchos creen que son hacedores de milagros y de maravillas. Y he visto cosas tan, pues bueno, me voy a atrever a decirlo, tan tontas, tan absurdas, queriendo igualar el poder de Dios. Y sale por ahí un mentado profeta o apóstol, no sé cómo se hace llamar este hombre. Pues como la Biblia dice que nosotros haremos señales y prodigios mayores que los que hizo Jesús, dice que Él también puede convertir, por ejemplo, el agua en vino.
Ya le descubrieron ahí su truquito que hace para dizque convertir el agua en vino. Lo raro es que mucha gente sigue creyendo en él. Aunque ya le sacaron ahí a la luz su truco, cómo lo hace. No sé si han visto a un mago que sale por ahí, que le llaman el mago enmascarado, ¿verdad? Él hace los trucos de magia que parecen verdad, pero luego él mismo dice cómo se realizan. Bueno, pues este hombre ya le sacaron ahí a relucir cómo hace el truquito de convertir el agua en vino. Créanme que son puras tonterías. Pero pues así como hay gente que cree en los horóscopos, también hay gente que sigue creyendo en estos hombres. Es triste. Pero ¿por qué creen? ¿Por qué siguen creyendo todo eso? Por desconocimiento de la palabra, por desconocimiento de quién es nuestro Dios. Daniel 4:1-3 dice, Daniel 4:1-3, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Por qué Nabucodonosor dijo estas palabras? Porque Nabucodonosor en un momento fue necio en su corazón y negaba a Dios, y negaba el poderío de Dios o el poder de Dios. Y Dios, para someterlo, ¿qué hizo? Pues en pocas palabras, lo volvió loquito. De manera que Nabucodonosor andaba ahí ya prácticamente como un animal. Pero entonces Dios obró un milagro, un portento sobre él y lo restituyó, le devolvió el sano juicio. Y entonces Nabucodonosor reconoció quién era Dios. Y por eso dijo estas palabras: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién es el que puede devolvernos a nosotros también, cuando andamos ya medios locos, devolvernos el sano juicio? Solo Dios, solo Él. Porque créanme, como hombres de naturaleza caída, como hombres pecadores, a veces hacemos cada locura. Créanme que yo me acuerdo de las locuras que hice antes de convertirme al Señor. Y las recuerdo no para hostigarme o recriminarme, no, sino para darme cuenta quién es Dios y cómo Él tiene el poder de librarnos de todo esto, sobre todo la esclavitud del pecado. Solo Él, nadie más. Dios puede hacer todo lo que quiera. Entienda bien esto, mis hermanos. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero esto no significa que Él va a hacer lo que se le da la gana, como muchos. Dios nos ha creado en libertad. O bueno, como hijos de Dios tenemos libertad, o somos libres ahora. Y ahora sí tenemos, espero no me lo tome a mal, pero tenemos el poder nosotros, obviamente bien limitado, ¿no? Pero tenemos el poder de decidir si obedecemos a Dios o lo desobedecemos. Y créanme que muchas veces lo hemos desobedecido y hemos hecho lo que se nos pega la gana, porque lo podemos hacer, aunque sepamos que no debemos hacerlo. Ahora, Dios no hace lo que se le da la gana porque no pueda
¿Usted qué cree? No, sí puede. Pero como Él es todo lo que ya hemos visto con sus atributos, Él no lo va a hacer. La palabra de Dios declara que nuestro Dios es soberano, pero Él tiene todo el poder y a nadie nos va a dar razones o explicaciones de lo que Él haga. Habrá cosas que Él haga que a nosotros no nos parezcan aceptables, pero no podemos ponernos en el papel de saber más que Dios, o de decirle que está equivocado, o de sugerirle siquiera, oye Señor, ¿por qué no mejor lo haces de esta otra manera? No podemos hacer eso. Isaías 40, versículo 12 al 15 dice, Isaías 40, 12, 15 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios es todopoderoso, y Él no necesita el consejo de nadie, aunque hay quienes sí se atreven incluso a sugerirle. Es más, hasta darle órdenes a Dios. Yo creo que también por ahí los ha escuchado. Todo lo que Él hace tiene siempre un propósito. Pero Él sabe, Él conoce, Él determina. Y todo lo que Él hace, si leemos, por ejemplo, el capítulo 1 del libro del Génesis, todo lo que Él hace o todo lo que Él creó que es bueno. Es bueno. Siempre Dios hace las cosas para cumplir sus propósitos en la tierra y con nosotros. Mateo 26, 52-54 dice, Mateo 26, 52-54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿De qué nos habla aquí la palabra? Nos habla de cuando Jesús iba a ser prendido, cuando iba a ser tomado prisionero. Y Pedro salió a su defensa y sacó su espada. ¿Y qué le dijo Jesús? Guárdala. Y fíjese la pregunta que le hace en el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Podía hacer Jesús esto para que lo librara de esa situación en ese momento? Claro que sí. Pero Dios ya tenía un propósito y tenía que cumplirse. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Nada. No hizo nada. Simplemente dejó que se cumplieran las escrituras. Era necesario que así se hiciera. En Juan 19, 10, 11. Juan 19, 10, 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte
y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí, mis hermanos? Que Él permite las cosas para que se cumplan sus propósitos. Ahí Pilato estaba presumiendo de su autoridad, como muchos en la actualidad. Pero ¿de dónde les viene esa autoridad? Por ejemplo, el pastor, nuestro pastor Víctor, ¿tiene autoridad aquí en la congregación? Sí la tiene. ¿Pero la tiene por él mismo? No. ¿Quién se la ha dado? Dios. Y si Dios no hubiera o no le hubiera placido dársela, él nunca hubiera sido nombrado. Pero fue la voluntad de Dios. Los que servimos aquí en la congregación, ¿por qué servimos? Porque dijimos, oye pastor, mira, yo tengo las capacidades y quiero servir. Bueno, vamos a suponer que sí las tenemos. Pero ¿quién nos las dio? Dios. Los dones que cada uno de ustedes y yo tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y el poder y la autoridad radican en Él. No nos equivoquemos. No está en nosotros. Ahora, vamos a otro punto. Si Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, ha manifestado su poder a través de los siglos. Lo hemos visto, incluso en nosotros. ¿Habrá cosas que Él no pueda hacer? Déjeme decirle que sí. Pero no me malinterprete. ¿Por qué hay o puede haber cosas que Dios no puede hacer? ¿Cuáles son las cosas que Dios no puede hacer? Las cosas que Dios no puede hacer son aquellas que van en contra de su propia naturaleza y de su propia autoridad. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Él no miente, no puede. Bueno, voy a ir más allá. Sí puede, pero no lo va a hacer, porque sería ir en contra de Él mismo. Y entonces no sería Dios, no sería omnipotente, no sería todopoderoso. Dios no puede mentir. Números 23, 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si usted recuerda, este versículo ya lo habíamos tratado en otro tema, enfocado en otro tema. Ahora lo estamos enfocando aquí. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si eso sucediera en Él, no sería Dios. Otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede dejar de amarnos, mis hermanos. Su amor es eterno, su amor es fiel, su amor es verdadero. Jeremías 31:3 dice, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios, o el amor que Dios nos tiene, es eterno. O sea, no termina. O sea, Él no puede dejar de amarnos.
Ahora, entonces, ¿por qué muchos se pierden? ¿Por qué muchos van a ir al infierno? Por lo contrario, mis hermanos, porque ellos no amaron a Dios. No es que Dios no los ame, es que ellos no amaron a Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Dijo Jesús ahí en el diálogo que tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Yo creo que ustedes se saben esos versículos de memoria. Partiendo del versículo 16. Si usted lee esos versículos, ¿qué dice ahí? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Somos nosotros los que a veces no amamos o dejamos de amar a Dios. El hombre es el que hace eso. Dios no. Su amor es eterno. Otra cosa que Dios no puede hacer, o que Dios no hace, aunque pueda. Dios no hace milagros en aquellos que no tienen fe en Él. Hay quienes depositan su fe no en Dios, sino en ídolos. Y ya lo hemos mencionado cualquier cantidad de veces. En el tema pasado, si recuerdan, les hablaba de cómo mucha gente pone su fe en ídolos de barro o de madera. ¿Cómo es posible que una figura de barro, de madera, de yeso, la cual tienen que andar cargando para que se mueva, para llevarla de un lado a otro, le atribuyan poder? Una vez me invitaron a un viaje y fui de curioso, se los confieso, fui de curioso. Y le dije a mi esposa, pues vente, vamos a distraernos un rato. Era un viaje de esos que hacen redondos, ¿verdad? Salen muy económicos, a lo mejor por eso fuimos. Y para que nos diera un poquito el aire ahí en la carretera, ¿verdad? Sacando la cabeza por la ventana. Fuimos a San Juan de los Lagos primero. Y luego ahí enseguida, de aquel lado de San Juan de los Lagos, Jalisco, estaba que el lugar ese donde está un disque niño, ¿verdad? Que le llaman que el niño del cacahuate. Yo entré ahí al lugar, mis hermanos, y buscaba a ver dónde está el niño del cacahuate. ¿Sabe qué pensaba yo? Que era una figura de niño Dios como las que tradicionalmente existen, ¿verdad? Que tenía un cacahuatito en la mano, así yo me imaginaba. Y digo, ¿dónde está? Hasta que vi ahí en un rinconcito un pedestal así chiquito y una como cunita ahí, así de este tamaño. Y el niñito Dios ahí, así de chiquito, del tamaño de un cacahuate. Por eso le llaman así. Y ahí está inscrito todos los milagros que ha hecho. Mis hermanos, discúlpenme, pero eso es irracional. ¿Cómo le pueden atribuir poderes a eso? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Y Dios detesta la idolatría. Es triste, mis hermanos, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se hace todo eso? Por el desconocimiento de la palabra y el desconocimiento de quién es nuestro Dios. Por ahí te andan colgando, y se ven muchos anuncios en la televisión, ¿no? Te andan colgando que medallas de no sé qué, que para que te proteja, que para que te cuida. Es lo mismo que si te colgaras una moneda de 10 pesos ahí con una cadena. ¿De qué te va a proteger? Si tú le dices a una persona de las que creen en eso, cuélgate la medalla de San Judas Tadeo, ahí la va a traer y hasta orgullosamente la va a mostrar. Pero dile, cuélgate una moneda de 10 pesos para que te proteja, te va a decir, tú estás loco. Hermanos, es exactamente lo mismo. ¿Cómo
no le podemos atribuir poderes a eso, a lo inmaterial, a lo inerte. Pero así sucede. Déjenme decirles también otra cosa. Y a lo mejor va a resultar muy delicado y muy atrevido lo que voy a decir. Pero el diablo también hace milagros. La Biblia lo dice. Señales y prodigios mentirosos. ¿Y quién cree en esos señales y prodigios mentirosos? Los que no creen en Dios. Y como Dios no hace esos milagros o ese tipo de milagros, pues entonces viene el diablo y se los hace. Y ellos creen que es Dios. Y lo adoran. Por último, Dios no puede salvar, fíjese bien, no puede salvar a quien rechaza la salvación de Jehová, la salvación dada en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, no salva otra vez, no salva porque no puede, no salva porque es rechazado o es rechazada la salvación. Hay muchas manifestaciones de rechazo a la salvación de Jehová, a la salvación que Dios proveyó para nosotros en la persona de Jesús. Se quieren salvar por sí mismos, haciendo penitencias, llevando veladoras a no sé qué santuario, yendo a bailar a no sé dónde, yéndose de rodillas allá, dejando ahí su sangre embarrada en el piso, portándose bien. O sea, quieren ganarse la salvación ellos mismos, cuando eso es imposible. Juan 3, 18, 20. Bueno, le voy a leer los versículos que hace rato le estaba mencionando. Juan 3, 18, 20 dice: el que en él cree, estamos hablando de Jesús, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí se fijó? ¿Por qué nos condenamos? Nosotros mismos, porque rechazamos la salvación, porque creemos que podemos engañar a Dios. No, mira, toda mi vida hago lo que quiera, lo que Dios diga, pues no me tiene sin cuidado. Al cabo que al final, pues nada más me confieso y me ministran los santos óleos, derechito al cielo. Ajá. Falso, mis hermanos. Son de las mentiras de las religiones. O como la que les platicaba la otra vez, ¿eh? Esa viejita es tan buena que ya tiene ganado el cielo. En cuanto se muera, derechito al cielo con todo y tenis, o con guaraches, o con lo que traiga puesto. Esos son los engaños del mundo, las mentiras de Satanás. ¿A través de qué? De las religiones. Pero hay quien dice que todas las religiones llevan a Dios. Pues bueno, hay que la religión lo salve, ¿verdad?
Yo quiero pensar que usted y yo aceptamos la salvación de Jehová, que es en Cristo Jesús, el único. Dios no puede salvar a los que rechazan, minimizan o desprecian el sacrificio de Jesús. No, sí está bien. Cristo murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre, murió y resucitó. Pero por si las dudas, voy a ir allá a tal lugar, voy a regalar despensas para verme bueno, para que Dios se fije en mí. Además, hasta le voy a decir, mira, Señor, lo que estoy haciendo, mírame, soy bueno. Todas esas obras que se hacen de esa manera, mis hermanos, dice la Escritura que son abominables para Dios. Nosotros hacemos bien en adorar a un Dios que es perfecto. Sus maravillas son portentosas. Ese Dios que su poder no tiene fin. No lo busque, Éxodo 15:11, yo se lo leo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas enseñanzas, hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Dios? Fíjese, si los hombres que se creen importantes reclaman la admiración del mundo, o les digo, hacen cosas para llamar la atención hacia sí mismos, y muchos que los adoran, ¿cuánto más deberíamos nosotros de adorar a ese Dios que nos ha manifestado quién es? Nos ha revelado quién es. Salmo 27:1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podemos confiar en nuestro Dios. Finalmente termino con esto, Efesios 3:18-21. Efesios 3:18-21 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solo a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien hacemos nosotros en confiar en el Santo de Israel, poner nuestra confianza en Él, porque nada para Él es imposible. Si el poder de Dios fuera limitado, nos podríamos desesperar. Pero déjeme decirle algo, ninguna oración es demasiado difícil para impedirle a Dios que la conteste. Ninguna necesidad es demasiado grande para impedirle que Él la supla. Ninguna pasión desordenada, demasiado violenta, para impedirle que Él la domine. Ninguna tentación demasiado fuerte para impedirle librarnos de ella. Y ninguna aflicción demasiado profunda para impedir que Él la alivie. Amén. Dios es Dios. Dios es uno. Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy en esta noche.
Nos regocijamos, Señor, y nos gozamos en tu presencia, porque nos manifiestas quién eres, Señor, y que podemos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe solo en ti, Señor, porque solo en ti hay salvación, solo en ti hay poder para sanar todo lo que nosotros tengamos como dolencia, todo el sufrimiento, Señor. Tú puedes, a pesar de eso, traernos la paz. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos. Te damos gloria y alabanza, Señor, porque eres digno de recibirla. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Solo tú eres nuestro Dios. Tú eres el gran yo soy, el poderoso de Israel, al cual hoy entregamos o reiteramos nuestra entrega a ti, Señor. Nuestra vida la ponemos en tus manos, Señor, para que nos guíes, nos cuides, nos proteges, porque solo bajo tus alas seremos completos, seremos protegidos y tendremos tranquilidad y paz, porque tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias que nos acompañaron y gracias a los que nos vieron por la transmisión. Nos vemos pues en la próxima. Dios los bendiga.